A través de la palabra, ¿qué significa esto para Jesús? He titulado estas 2 semanas que voy a hablar de esta serie de pláticas o serie de mensajes, voy a titularlo Hacer la diferencia. Diga conmigo, hacer la diferencia. Hacer la diferencia. Creo que esta es una de las razones por la cual tú y yo existimos en esta vida. Yo creo que el mundo nunca va a cambiar. Escúchame bien esto. El mundo jamás va a cambiar por una agenda política. El mundo no va a cambiar por protestas masivas. El mundo no va a cambiar por personas que claman por las calles. Queremos cambio. Yo creo que el cambio del mundo vendrá a través de la organización más poderosa del planeta Tierra. No es el Club de Leones, no es el Club Rotario. Yo creo que el cambio de la humanidad vendrá por algo que lleva la esencia de la eternidad, que lleva en sí un poder que está por encima de lo natural. Es el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y creo que ese cambio vendrá por la iglesia de Jesucristo, la cual Jesús está edificando con sus propios brazos. Yo lo creo firmemente, con convicción, y tengo palabra que me respalde, que la iglesia es la esperanza a un mundo herido, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Por eso nunca jamás vamos a limitar la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros, solamente porque Dios sigue obrando con nosotros. Estamos acá, familia. Entonces, ¿qué es lo que Dios enseña acerca de lo que es hacer la diferencia? Yo creo, te vuelvo a decir, que el mundo está esperando que la iglesia se levante y sea lo que Dios dice que es. Dice la escritura en el libro de Romanos que la creación misma gime por ver la manifestación de los hijos de Dios. Yo creo que el cambio va a venir a través de la iglesia, pero ese cambio tiene que ser donde una iglesia esté dispuesta a pagar el precio de hacer esa diferencia. Una iglesia apática, una iglesia conformista, una iglesia cómoda, es una iglesia adormecida. Es como la hija de Jairo que está dormida y que Jesús tiene que decirle: Talita cumi, hija, levántate. Porque una iglesia que está cómoda no puede hacer la diferencia. La iglesia tiene que abrazar la verdad de que la comodidad es nuestra enemiga. Comodidad no es mi amiga, comodidad no es parte de mi vida. Yo tengo que entender que si voy a servir a Jesús y voy a hacer una diferencia, todos los días de mi vida me voy a sentir incómodo, pero es la incomodidad que me va a llevar de gloria en gloria hasta su misma imagen, porque fui llamado a reflejar a Jesús a través de mi vida. Alguien grite: hacer la diferencia. Sí, a eso es lo que Dios nos ha llamado. Y una iglesia que está dolida, una iglesia que está cómoda, una iglesia que solo es religiosa, una iglesia que se la pasa bombardeando en Facebook a gente, es una iglesia inservible, es una iglesia fracasada, es una iglesia paralizada. Pero una iglesia que sabe a lo que Dios la ha llamado, es una iglesia que hace la diferencia. Yo quiero que sepas, familia, que un mundo herido necesita ser alcanzado por medio de la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia del Señor no está detenida entre 4 paredes. Las paredes no definen la iglesia. La iglesia es una iglesia sin paredes. Alguien diga amén. La iglesia de Jesús es un movimiento sin paredes. No somos una organización solamente, somos un movimiento. Come on, somebody. We are a movement of God. We're not just an organization. We're not stuck to a building. We're a movement. Come on, somebody. Tell your neighbor, we're a movement. Somos un movimiento. Dile a tu vecino: somos un movimiento que no puede estar paralizado, un movimiento que no puede estar estancado, un movimiento que no puede estar cómodo. Necesitamos ser la iglesia sin paredes. Así que hoy, este día, empezaremos a aprender qué es
es una iglesia sin paredes. Una iglesia sin paredes es una iglesia que marca la diferencia. Doy gracias a Dios que tenemos un edificio donde reunirnos, pero el edificio no dicta que nosotros somos y qué es lo que nosotros hacemos. Eso quiero llevarte al versículo clave de esta serie o de estas semanas, en Mateo capítulo 5, versículo 14. Las palabras que Jesús está diciendo a sus discípulos. Unas palabras sumamente importantes que muchos ya conocemos. Y dice Jesús en Mateo 5, 14 al 16: vosotros, déjeme cambiar esa palabra castellana en lo que es algo más común. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Note esto, Jesús le está diciendo a sus discípulos: ustedes son la luz de este mundo. Y si una ciudad que tiene luz no puede esconderse, ni se puede encender una luz para ponerse debajo de una alud, sino sobre el candelero, dice, y alumbra a todos los que están en casa. Así, diga conmigo, así. Así alumbre vuestra luz, así alumbre tu luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Jesús está diciéndole a sus discípulos: ustedes son la luz. Ustedes son la luz y deben de brillar. Y quiero que note esto, que Él está hablando de una luz a la cual no se está refiriendo a lo que es palabras, no se está refiriendo a un programa. Cuando Jesús dice: ustedes son la luz del mundo y deben de brillar, que tu luz alumbre a los hombres, no se está refiriendo a palabras, se está refiriendo a acciones. Se está refiriendo no a un mensaje, se está refiriendo a un estilo de vida. A lo mejor tú has pensado de esto y has pensado que tus acciones en cierta forma será el único mensaje que la gente va a escuchar. Nunca te has dado cuenta que quizás la forma en cómo tú reaccionas a la mesera que te echó el té encima y tu vestido era nuevo, tu pantalón era nuevecito, a lo mejor no sabes que tu reacción es el único mensaje que esa mesera o ese mesero va a escuchar de Jesús. Nunca quizás has pensado que el mensaje más poderoso que tú puedes predicar no lleva palabras, sino que lleva acción. Tenemos que entender que nuestras acciones es un mensaje que la gente está esperando a escuchar. Tus acciones ciertamente es la declaración de la grandeza y de la bondad del Señor. Así que cada vez que tú haces algo bueno, ellos van a decir algo precisamente de acuerdo a la palabra de Jesús. Ellos van a decir algo que suena de esta manera. Van a decir: qué bueno es Dios. Porque tus buenas obras no deben de apuntar hacia tu persona, sino que deben de apuntar hacia Dios mismo. Porque cada vez que nosotros hacemos buenas obras, la gente puede tener tendencia de celebrarnos, de aplaudirnos, de compartirnos y etiquetarnos en sus plataformas de redes sociales. Pero eso no debe de ser así. La gente debe de decir, y tú y yo debemos de decir: no es porque yo sea bueno que hago estas cosas buenas, es porque Él es bueno, es que podemos hacer estas cosas buenas. Come on. Yo tengo que abrazar la verdad que yo no soy salvo por buenas obras, no soy salvo por chulo y bien peinado. Si fuera así, yo desde niño ya hubiera sido salvo. Come on, somebody. No somos salvos por chulos y bien peinados, somos salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Tú y yo somos salvos. Alguien diga: soy salvo por gracia. No soy salvo por buenas obras, pero soy salvo para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Quiero que veas esto, familia, y apunta este pensamiento, por favor. Apunta esto porque es poderoso. Las buenas obras no me reflejan a mí. Tienes que abrazar esta verdad, que las buenas obras que tú haces no te reflejan a ti. Ay, qué buena persona eres. Ay, que no.
bueno. Las buenas obras no me reflejan a mí, reflejan la bondad de Dios a través a través de mi vida. Deben de reflejar qué bueno es Dios. Dios es bueno. Digo, Dios es bueno. Y todo lo que yo haga bueno no refleja que Orlando es bueno, refleja que Dios es bueno. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, decía el rey David, sino a tu nombre sea la gloria, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Nunca nos dejes, Dios, decir que hacemos cosas buenas porque hicimos esto y porque hicimos aquello somos buenos. No, es porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Dios es bueno, y porque Él es bueno nos ha mandado a nosotros a hacer cosas buenas que hagan la diferencia, para que la gente diga qué bueno es Dios. Jesús dijo: para que la gente vea tus buenas obras y que hagan de acuerdo a lo que vieron que tú hiciste. No te glorifiquen a ti, no glorifiquen tu economía, no glorifiquen tus esfuerzos, no glorifiquen tu fortaleza, sino que digan: oh Dios, a pesar de que soy infiel y que soy pecador, enviaste a uno de tus hijos a bendecir mi vida. Esa tiene que ser nuestra meta. Nosotros hacer cosas buenas. No se trata de nosotros, se trata de Él. Nuestras buenas obras deben de apuntar a Dios y no hacia nosotros. Te vuelvo a decir, Pablo dice en la carta de los Efesios capítulo 2 verso 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, diga conmigo: por gracia. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. En otras palabras, usted no se salvó por lo más chulo que sea y por lo más bueno que sea. No, Señor, esto es un don de Dios. No por obras para que nadie se jacte, no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie diga: yo diezmo más, yo doy más, yo sirvo más, yo siempre estoy en la iglesia. Eso no te hace mejor que nadie. Jesús dijo: tus mejores obras para mí somos como trapos de inmundicia. Esto es para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Él, criados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados? Somos salvos por gracia, no por obras, pero fuimos salvos para buenas obras. ¿A cuáles buenas obras? Las que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. Apunte esto, por favor: no eres salvo por buenas obras, eres salvo para buenas obras. No eres salvo por buenas obras, eres salvo para buenas obras. Déjame decirte, no eres bendecido por buenas obras, eres bendecido para las buenas obras. Come on. ¿Dónde está la gente bendecida? ¿Dónde se sentó la gente bendecida esta mañana? No eres salvo por obras, eres salvo para buenas obras. Obras que Dios preparó de antemano. Y nosotros como iglesia debemos de brillar con nuestras buenas obras. Lo que más me da, quizás detesto, quizás en cierta forma me produce insatisfacción. ¿Y qué es? Es ver personas que dicen que son cristianos y no saben dejar una buena propina a la mesera o mesero que los atendieron. Hello. Oyes demandas tanto de la mesera: y tráigame la ketchup, y tráigame la sal, y ahora me puede dar más té. Ya no me gustó el té, mejor tráigame Sprite. La Sprite sabe quién sabe cómo, tráigame mejor Coca. Y luego después le dejas un montón y ahí sacas un miserable $1 y se lo pones ahí en la mesa. Come on. Y luego dices: yo soy cristiano. El Señor no se dio de esa manera. Yo busco una iglesia que dice: yo quiero brillar en buenas obras, no para definir qué bueno soy yo, sino para definir qué bueno es Él. Que la gente diga: esa persona brilla a Dios a través de ello. Pablo decía: Señor, la gente te glorificaba a ti a través de mi vida. Pablo decía: la gente te alababa a través de mi vida. Tú y yo brillamos a través de nuestras obras de bondad.
que son hechas a otras personas, a nuestro prójimo. Y eso es por eso que me encanta Serve Day. ¿Por qué? Porque es una oportunidad donde nosotros podemos salir y brillar con buenas obras. Queremos brillar para que la gente diga qué bueno es Orlando, y qué bueno es Dina, y qué bueno es Promised Land, y que la gente diga qué bueno es Jesús. Nosotros queremos ser amantes de la misión de Jesús. Y nosotros como iglesia queremos hacer la diferencia en nuestra ciudad, familia, porque nuestra ciudad es nuestra responsabilidad de cambiarla, de hacerla mejor, de hacerla más valiosa, de exaltarla, de hacerla brillar. No es solo problema del alcalde de la ciudad, es problema de los justos hijos de Dios. Salomón dice en Proverbios 11:11, dice: por la bendición de los justos. ¿Dónde están los justos? Los que fueron justificados por la fe. Por la bendición de los justos enaltecida. Dice los justos, la bendición de los justos enaltece la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. Nos podemos sentar y hablar como los malvados. En esta ciudad no hay nada, y mira cómo está el mall, ya se está cerrando, y en esta ciudad lo político, y en esta ciudad no crece. Mira qué bonita está Iglesia Paz, y aquí, mientras que tú sirvas a Dios y ese sea tu lenguaje, tu ciudad no va a ser bendecida. Pero yo traigo un anuncio este día. Si las otras iglesias no lo entienden, ese no es mi problema, pero yo quiero que Promised Land entienda este anuncio, que la ciudad del Río está a nuestro cargo, y por nuestra bendición la ciudad del Río puede ser levantada, puede ser exaltada. Jerusalén fue grande porque David era grande. Jerusalén fue extraordinaria porque David hizo la diferencia. Es nuestro trabajo, a través de nuestra buena obra, es nuestra responsabilidad. ¿Y qué es lo que hace la diferencia en nuestra ciudad? Por los próximos 20 minutos que me restan, quiero hablarte del tema: el corazón de servir. Porque yo creo que es el corazón de servir que te lleva a hacer la diferencia en la humanidad. Si nosotros vamos a ser la iglesia del Señor, vamos a ser los responsables de nuestra ciudad y no la política. Porque por favor, sí, ve y vota, es tu responsabilidad, pero entiende una cosa como cristiano: no te sientes en tu casa esperando que las cosas se mejoren. ¿Quién ha llevado la carga de decirle: Señor, mándanos la lluvia? Porque los políticos pueden hacerlo, pero Dios dice: los justos claman y el Señor los oye. Deja de criticar la sequía, deja de criticar las decisiones de los gobiernos y empieza a decir: Señor, como dijo el profeta Elías, manda lluvia, Señor, para que sepa este pueblo que yo soy tu siervo. Manda la lluvia a esta tierra, porque yo creo que somos la esperanza. La diferencia en que nosotros vamos a marcar en nuestra ciudad tiene que ver con un corazón, tiene que ver con una actitud de servir. Fuimos llamados a servir. La iglesia brilla con buenas obras y hace la diferencia a través de servir. Y es por eso que tenemos que hablar entonces qué es un corazón de servir. Porque te vuelvo a decir, estoy consciente que soy salvo por gracia. Y soy salvo por gracia para buenas obras. Dios no me salvó para sentarme en la silla y criticar a todo mundo. Dios me salvó para servir. Hello. Porque hay quienes piensan que Dios los salvó para que se sienten y se hagan así gordos espiritualmente de tanta palabra que conocen. Y llegan y dicen: ¿por qué negras las cortinas? Y la palabra de Dios dice que cállese. Y llegan criticando todo, y llegan criticándolo hasta lo que no es, pero nunca hacen nada. Critican a Cash Luna, pero nadie hace lo que Cash Luna está haciendo. Come on, somebody. Critican a Hillsong, pero nadie hace lo que Hillsong está haciendo. Come on. Critican a Elevation, pero nadie está haciendo lo que Elevation está haciendo. Come on, somebody. Porque sabes una cosa, Dios te salvó para hacer algo, no solamente para irte al cielo. Y la iglesia no puede brillar
La iglesia no puede brillar si no conoce el poder que está detrás de un corazón que sirve. ¿Qué hay? ¿Y qué es un corazón que sirve? Y yo creo que un corazón que sirve empieza en reconocer qué tan bendecido estás. ¿Te has dado cuenta que tú eres rico? ¿Sí te has dado cuenta? No existe una línea donde dices en la mañana ya despertaste y ahora sí ya somos ricos. No existe. Porque si ahorita estás ganando $30,000 al año, dices, no hombre, si yo ganara 60 yo estaría muy bien, fuéramos ricos. El día que ganas 60 dices, no hombre, que el Señor no me bendijera, que son 40,000 más, Señor. Y luego llegas a ganar 100,000 y dices, Señor, pues si lo hiciste hasta 100, hazlo hasta 200. Y cada vez que cruzas la línea, como que la línea se mueve más hacia adelante, de manera que nunca te das cuenta qué tan bendecido estás. Come on, somebody. Si estás acá, familia, no sé si te has dado cuenta qué tan bendecido estás para poder servir. Si la iglesia va a brillar, si la iglesia va a servir, si la iglesia va a mostrar sus buenas obras, tenemos que empezar en reconocer que Dios nos ha bendecido para bendecir. Porque sabes una cosa, familia, tú y yo somos la iglesia del Señor Jesucristo, y todo lo que Dios va a hacer, lo va a hacer a través de nuestra vida, lo va a producir a través de una vida que está dispuesta a servir para poder brillar en la montaña y así poder ser de bendición para la demás gente. Dios no solamente te bendijo para traer satisfacción a tu vida, Dios te bendijo para satisfacer tu vida, pero también te bendijo para bendecir a otros. Soy bendecido para bendecir. Alguien dígalo conmigo, soy bendecido para bendecir. Vuélvelo a repetir, soy bendecido para bendecir. Vuélvelo a decir, soy bendecido para bendecir. Otra vez, soy bendecido para... ¿Dónde están los bendecidos? ¿Dónde están los bendecidos? ¿Dónde están los bendecidos? Alguien diga, soy bendecido. Que lo oiga el diablo y su abuela, soy bendecido. Que lo escuche el enemigo y el adversario, soy bendecido. Que lo escuche el espíritu de pobreza, soy bendecido. La diferencia entre los bendecidos y los otros es esta. Hay unos que dicen los suertudos, los afortunados, los bendecidos. Hay una diferencia entre los suertudos, los afortunados y los bendecidos. Hace unos años atrás les di la diferencia de esto y quiero recordárselo. Los suertudos, ¿sabes cuáles son? Son los que se ganan la lotería. Los suertudos son aquellos que ganan pero sin proceso, por lo cual no tienen ninguna virtud en ellos, de tal manera que así como lo ganan, así rápido lo pueden perder. Esos son los afortunados. Luego tenemos, los suertudos. Luego tenemos los afortunados. ¿Cuáles son los afortunados? Los afortunados son los que ganan, sí, y ganan con un proceso. Ganan con un proceso y virtud brota de ellos. Pero ¿sabe que la diferencia entre los afortunados? Es que los afortunados luego caen en la mentalidad egocéntrica. Yo luché bien por esto, yo peleé por esto, y lo que viene a hacer luego es que la fortuna te hace esclavo. Come on, somebody. Gotta keep up with the Jones, gotta keep up with the Kardashians, gotta keep up with the trend, gotta keep up with the fashion. Yes, you're blessed, yes, you're fortunate because you worked hard and you had a process, but there's the virtue is missing of it because now you're enslaved by it. Now it's about you and yours, and it's always pointing to you. And let me tell you something, every blessing that doesn't turn to praise will turn into pride. Come on, somebody. Come on, somebody. Yo quiero que sepa, los afortunados son personas que sí trabajan duro, logran el éxito en su vida, pero luego el éxito se trata nomás de ellos. El éxito los esclaviza y ya no los voltea otra vez hacia Dios. Y luego tenemos por último los bendecidos. Los bendecidos son aquellos que ganan el éxito a través del proceso, pero luego ganan una virtud. ¿Y cuál es aquella virtud? La virtud es moverte de afortunados y moverte de lo que es aquellos que son precisamente suertudos, y moverte a una plataforma donde ahonda lo que has ganado, lo traes a la mesa para hacer la diferencia. Y yo quiero que sepas, Dios te ha creado, familia, con dones, te ha creado con habilidades.
te ha creado con experiencias e intereses para que puedas hacer la diferencia. Fuimos diseñados para servir, y mientras que estamos sirviendo, es ahí donde descubrimos quién nosotros somos. Ahí es donde descubrimos cuánto nosotros amamos a Dios, porque solo sirviendo a Dios a través de servir a la gente es que podemos expresar que amamos al Señor. Juan dice en 1 de Juan 4:20, dice: si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Tú y yo servimos a Dios, familia, a través de servir a la gente. Servimos a Dios a quien no podemos ver, a través de servir a la gente que sí podemos ver. Y es por eso que Dios continuamente está trabajando con nosotros, porque Él quiere que entendamos que hay que poner esto en práctica. Hay que poner nuestros dones en práctica. Hay que poner nuestra vida en práctica para aquello que fuimos creados: ser su reino en la tierra, ser su iglesia en la tierra, ser para la gloria de Él. Servimos a la gente a través de actos de bondad que apuntan hacia la bondad del Señor. Es la expresión del amor de Dios en nuestras vidas. Hay, por cierto, en cierto momento donde Jesús empieza a tener una conversación con sus discípulos, y dice en Mateo 25:35, dice: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me vistieron. Y les contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y el rey le responderá: les aseguro que todo, alguien diga conmigo, todo lo que me hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Todo lo que hicieron por uno de ellos, a mí me lo estaban haciendo. El amor que tú muestras hacia Dios se refleja en cómo tú sirves a tu prójimo. En esto me lleva a una historia donde Jesús se encuentra, en cierto momento entra a un lugar donde hay una fiesta. Y Juan escribe de esta escena y dice en el capítulo 13, verso 1: acercándose la fiesta de las Pascuas, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. O sea, era ya los últimos momentos de su vida. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Luego dice: llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para traicionar a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y secarlos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Pedro dijo: no, jamás me laves los pies. Jesús le responde y le dice: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Quiero que sepas que Jesús está en un momento tan importante. Es muy importante. Y sabes que en ese momento Jesús está lavando de los pies a sus discípulos. Es un momento importante porque les está enseñando algo que es sumamente importante para la vida. Él está a punto de ser entregado, a punto de morir, y no sé cuántos pueden reconocer que en este momento Jesús va a enseñar no lo que es menos importante, va a enseñar lo que más importante es. ¿Y sabes qué hace? Él empieza a lavarle los pies a sus discípulos, y en el verso 12 dice: cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, y me encanta esto: ¿entienden lo que han hecho? ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. Y luego termina diciendo: ¿entienden esto? Bendecidos, alguien diga bendecidos. Bendecidos serán si lo ponen en práctica. Algo interesante que el Jesús está enseñando es precisamente la separación, la diferencia entre saber algo y hacer algo, porque hay una diferencia entre el conocimiento y la aplicación. Y Jesús estaba llevando a sus discípulos a entender esto. Entender el capítulo 13, familia, es precisamente importante para Jesús. Nosotros como Promised Land, nuestra meta debe de ser de desarrollar, de levantar un grupo de personas que tienen el corazón para servir, porque ahí es donde la iglesia empieza a brillar. En el capítulo 13 de Juan, precisamente es un recordatorio para nosotros acordarnos que es tener un corazón de servir. En esta porción Jesús muestra tres cosas interesantes en este capítulo. La primera cosa que Jesús muestra es que Jesús tiene que traerle a sus discípulos conciencia. Él tiene que traerles conciencia. Recuerda que este es su equipo. Este es su equipo. Y en este momento que Jesús llega a esta celebración, el equipo de Él está teniendo un cierto problema. Están teniendo dificultades para llevarse uno al otro. Hay como que celos, hay como que un ego, hay como que competencia. La conversación entre esos discípulos era: oye, ¿a ti no te invitaron a la junta? Oh, yo creo nomás era para la gente importante. Oye, a mí me invitaron a la fiesta, a ti no te invitaron. Ay, pues no sé por qué no te invitarían, a mí sí me invitaron. Las pláticas eran: oye, estuvimos en una junta muy importante y hasta nos dieron de comer, ¿por qué tú no te vi allí? A ti no te invitaron. Y esas conversaciones como que empezó a clavar en los corazones de los discípulos un cierto de riña uno contra el otro. ¿Y sabes qué pasó? Jesús tuvo que traerles conciencia de esto. Jesús tuvo que intensificar aquello. Cuando llegó a aquel cuarto, la tensión estaba muy fuerte. Es como cuando llegas a un lugar y las personas como que no andan bien, y tú entras al cuarto y tú dices: algo pasó aquí. ¿Nunca te ha pasado eso? Y le preguntas algo y como que te contestas bien frío y dices: ay, Dios, me vale más irme. Bueno, ya ahí los guacho, yo ahí me voy. ¿Quién sabe qué pasó acá? Jesús entró a un cuarto donde había tensión, porque había competencia, comparación, porque se estaban definiendo por posiciones y no por misión. Come on, somebody. Yo en esta iglesia no vamos a poner a nadie en una posición, al menos que haya aprendido que aquí servimos a una misión, no a una posición. Cuando aprendas a amar a servir allá afuera, vas a aprender a amar a servir aquí arriba. Y tanto aquí arriba como allá afuera es importante en todas las cosas, porque aquí no estamos sirviendo una posición. Aquí en Promised Land estamos sirviendo una misión: que la gente tenga un encuentro con Cristo y viva una vida en victoria. Los discípulos tenían conversaciones como: no, Jesús, me tienen sus 5 más favoritos a mí. Tenían conversaciones como: oyes, yo siempre me siento en la derecha de Jesús. Andrés y Juan estaban ahí como que diciendo: nosotros somos los favoritos del Señor. Y en eso como que había tensión, de manera que los discípulos, en vez de servir y lavar los pies uno a otro, se les estaba olvidando. Y Jesús toma este momento preciso para enseñarles lo que realmente es importante. Y lo que es importante no es tanto lo que piensas que eres para Jesús, sino lo que haces para Jesús. Jesús entró y nadie ni a Él le lavó los pies. Y Jesús tuvo que traerles conciencia. Porque hay veces, familia, nos podemos convertir en gente que nomás buscamos nuestro beneficio. Sáname, tócame, libérame, transfórmame, salva a mis hijos, salva mi matrimonio, cuida mi casa, como si fuera un cuidandero.
Pero cuando llega el momento de servir, porque ese es el mensaje más poderoso de Jesús, nadie queremos meter las manos. Jesús tuvo que traerles conciencia. La segunda cosa que yo veo de esta escena es que Jesús sabía el tiempo. Jesús sabía el tiempo. Note, el tiempo de la escena son horas antes de su muerte. Ninguna persona que se está muriendo va a decir: ay, mi hijo, ahí te encargo las gallinas. Ay, mi hijo, ahí te encargo a los perros, ya, dales de comer. Ninguna persona va a hablar de las cosas que no tienen sentido cuando está a horas de morirse. Le va a decir: oye, mi hija, cierra la puerta, que no te escuche tu papá. En el cuarto ahí, a mero abajo de la carpeta, está una puertita. La combinación es esta. Y ahí está el dinero que he escondido toda mi vida. Son millones. Nadie va a hablar cosas locas. Nunca le vayas a hablar a tu mamá. Nunca le vayas a volver a hablar a tu tía. Nadie dice esas tonteras. En el día de tu muerte, las horas, cuando estás en la cama de tu muerte, tú vas a hablar lo que es sumamente importante. Y es ahí, hermano Valdo, donde me doy cuenta que el servir es más importante que cualquier otra cosa. Porque si horas antes de Jesús morir les enseñó a los discípulos qué importante es servir a los demás, esto quiere decir entonces que para nosotros esto debe de ser lo número uno, lo más importante de todas las cosas. Este equipo se estaba desviando. Si este equipo es el que va a llevar el evangelio al mundo y cambiar el mundo para siempre, tienen que primero entender que el evangelio de Jesucristo no se trata de buenos predicadores y de buenos músicos, y no se trata de buenas personas que saben revelación, y no se trata de profecía. Se trata de un corazón para servir, alguien que pueda tener la humildad para poder servir. Y esto precisamente nos lleva a pensar en cierta forma de dos condiciones, atributos que hay en un corazón de servir. El número uno de esos es que tienes que estar dispuesto a involucrarte. Tienes que estar dispuesto. Jesús les enseñó que si vas a servir la misión de Él, y el servir va a ser importante, un corazón para servir siempre está dispuesto a involucrarse. Jesús Él decía: ¿sabes qué? Tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto a involucrarse. Jesús estuvo dispuesto a involucrarse, porque hay un momento donde tienes que sentarte a la mesa para hablar de ello, pero luego llega el momento donde tienes que levantarte de la mesa y hacerlo. Jesús se sentó a la mesa y vio cómo estaban todos. Fulano no le hablaba a Mangano. Bartimeo estaba enojado con Andrés. Andrés estaba peleando con Juan. Juan no le estaba hablando a Pedro. Pedro estaba bien enojado y no le hablaba a nadie porque era pasivo agresivo. Y Jesús se sienta en la mesa y va a empezar a comer, y les dice: ¿saben qué? Aquí las cosas no están bien. Se levantó él, se quitó su manto, se puso la toalla y se hincó delante de sus discípulos y les empezó a lavar los pies, y les dijo: si aprenden esto, van a ser bendecidos, pero si no aprenden esto, van a perder la oportunidad del por qué fueron llamados. Alguien diga esta mañana: Señor, despójame del orgullo que me mantiene ofendido. Hay momentos donde tienes que sentarte a la mesa y hablar de ello, pero luego tiene que llegar el momento donde tienes que levantarte de la mesa y accionar. Aleluya. Jesús estuvo dispuesto a involucrarse. Gente siempre dice: no, es que la iglesia, y es que la iglesia, y la iglesia, cállese la boca y involúcrese. Es que ya no vamos porque esta iglesia, que ya no vamos. Cállese la boca y involúcrese. Y le voy a dar, se va a dar cuenta usted que cuando se involucra, algo va a pasar con tu corazón. Algo va a suceder con tu corazón, familia. Y ¿sabes qué otra cosa Jesús nos enseña en esta escena? Nos enseña otro atributo, es que tienes que estar dispuesto a menguar. Me encanta lo que Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 3. Dice Juan de esta manera, verso 30: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue.
mengue. Nunca tendrás el corazón de servir si no estás dispuesto a menguar. Si dices, no, ya me voy porque aquí no me gusta, porque aquí no me dan chance, traes un espíritu de arrogancia, de altanería, de soberbia. Y Jesús no anda buscando eso. Jesús anda buscando quien está dispuesto a menguar, quien está dispuesto a tomar la toalla, quien está dispuesto a bajarse y decir, yo existo para servir y no para ser servido. Muchas de las veces Jesús ahí fue donde algo extraordinario empieza a ocurrir. Y por último, ya para irnos, ¿qué otra cosa vemos en esta escena? Podemos ver que Jesús se involucró. Podemos ver que Jesús, en cierta forma, número uno, ¿qué hizo el Señor? El Señor sabía, tenía que recordarles, tenía que traerles conciencia. Jesús sabía exactamente el tiempo perfecto para esto. Y por último, ¿qué hizo Jesús? Jesús tomó la toalla. Jesús tomó la toalla. ¿Sabes qué dijo Jesús? Cuando tomó la toalla, se hincó delante de ellos y les empezó a decir, ¿saben qué? Mi reino no se trata de críticas, de quejas, de murmuraciones, de disensiones. Mi reino no se trata de divisiones. Mi reino se trata de servir. Y tomó la toalla. ¿Sabe por qué no tomó? Pudiera haber tomado un pedazo de seda. Pudiera haber tomado una garra de poliéster. ¿Por qué tomó una toalla? Porque la toalla es un material que en verdad limpia. Es al decir, Jesús sabía que había en la mesa pies sucios. En la mesa había pies sucios. Y lo que a Jesús le interesaba es que si la mesa había pies sucios, entonces quiere decir que había corazones sucios. My God. Si Dios iba a usar un Pedro para salvar a 3,000 en su primer mensaje y 5,000 en su segundo mensaje, Jesús tenía que primero limpiarle el pie a Pedro para que pudiera su corazón ser transformado. Hay gente, óyeme bien, hay gente en esta casa que Dios quiere usarte poderosamente, pero no has dejado, óyeme bien, no has dejado que Jesús limpie tus pies. Cuando Jesús mengúa, cuando Él mengúa hacia abajo y empieza el maestro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, mengúa y le empieza a limpiar y dice, ustedes dicen que yo soy el maestro, que yo soy el rey. Bien dicen, porque sí lo soy. Pero algo que Jesús nos está enseñando es que el que se humilla es el que es exaltado, es el que sirve, es el más grande, es el que viene a servir, es el que logra el éxito. Y no solamente esto, sino que Él sabía que mirando a Pedro de esta manera, cuando Jesús se bajara hacia abajo, es como podía mirar a Pedro de esta manera. Pedro, tú eres grande. Él no miró allí, Cristina, a un Pedro que lo iba a negar, porque lo tenía que ver hacia arriba y no hacia abajo. Ves, cuando tú sirves a la gente parado, tú miras su debilidad, tú miras que ellos no son capaces, tú miras que ellos no van a poder nunca, tú los descalificas, tú los echas a un lado. Pero cuando tomas la toalla como Jesús y te postras como Jesús, tú ya no los miras para abajo, ahora lo tienes que ver para arriba. Y aunque Jesús miraba a un Pedro que lo iba a negar, ahí en ese momento decía, Pedro, tú vas a ganar a 8,000 nomás con 2 mensajes. Pedro, más de 8,000 personas se van a bautizar. Pedro, tú vas a visitar a Cornelio y lo vas a ganar para gloria mía. Pero cuando quieras servir de esta postura, nadie nunca jamás será mejor que tú. Y un corazón para servir es saber que a veces hay que tomar la toalla. Me encanta que dice la Escritura, y tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo. Me encanta porque dice que Jesús tomó forma de siervo, señora Norma, y se postró. Pero luego dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Pero no solamente para ahí, Silvia, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Déjame poner la aplicación a esta palabra. La aplicación que yo daría a esta palabra es esto: que cuando tú sirves con la toalla, que cuando tú sirves menguando tu vida, humillado y tomando forma de actitudes, porque hay quienes no tienen actitud de siervo, hacen trabajo y luego lo demandan, pero nomás yo y nadie más, y mire lo que yo he hecho. Eso no es actitud de siervo. Come on, somebody. Cuando tú tomas actitud de siervo, tú te callas la boca y tú lo haces y dejas que Dios te levante a su debido tiempo. Pedro dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él te exaltará cuando llegue el tiempo. Quiere decir que cuando tú sirves con el corazón de servir, de siervo, llega el momento donde tu nombre Dios lo hace grande. Y a lo mejor no entre nosotros, pero en la esfera espiritual Satanás conoce tu nombre, porque vives con un corazón de humildad, porque tomas la toalla, porque sirves de corazón. A lo mejor nadie conoce tu nombre, pero en el ámbito espiritual los diablos saben cómo te llamas. Ellos van a decir: a Jesús conocemos y a Pablo también lo conocemos. Ellos van a decir: a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero también a Norma la conocemos. Yo no sé tu familia, a lo mejor tu nombre no va a salir en Facebook y no va a salir, hermano, en el periódico, pero que tu preocupación sea: yo quiero que mi nombre sea conocido en el ámbito espiritual. Conocido en el ámbito espiritual. Yo quiero que el reino de las tinieblas conozca mi nombre. Yo quiero que el reino de las tinieblas sepa cómo me llamo. Yo quiero que el reino de las tinieblas se dé cuenta que Orlando Venegas existe para hacer la diferencia, para plantar el reino de Dios, y que Dios sea exaltado, glorificado, bendecido. Habrá alguien acá en esta tarde que puede decir: yo existo para hacer la diferencia. Yo existo para hacer la diferencia. Vamos, ponte de pie esta mañana y dile: Señor, dame un corazón para servir. Dame un corazón para servir. Dame, Jesús, un corazón para servir, porque solo ahí mi nombre será grande. Vamos, vamos. Yo no sé tu iglesia, pero sabes una cosa: fuimos llamados para ver grandes cosas, para ver grandes cosas, para ver grandes cosas. Vamos, levanta tus manos, dile: Señor, dame corazón para servir. Dame corazón para servir, Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, vamos, familia, dile. Vamos, dile. Obra a través de mí. Muévete a través de mí. Dame un corazón de servir. Dame un corazón que pueda servir. Y a través de mi vida, milagros, prodigios, maravillas, provisiones puedan ocurrir a través de mi vida. Sí, Dios. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sí, Dios. Vamos, familia, exáltalo. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Quiero que levante tus manos rápido al cielo. Y quiero que le digas: Señor, dame un corazón para servir. Señor, usa mis buenas obras para que la gente te glorifique y reconozca que tú eres bueno. Señor, vísteme de humildad, donde mis buenas obras no apunten hacia mí, sino que apunten hacia ti. Y Señor, ayúdame que toda bendición se torne en alabanza y no en orgullo. En el nombre poderoso
de Cristo Jesús. Ahora dame tu gracia y úsame para hacer la diferencia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Vamos, celebra, celebra familia, celebra, 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 celebra. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver,